Ok, vamos a entonces a adentrarnos en lo que serían los géneros del teatro. Por supuesto, en principio, la tragedia y la comedia, que fueron los dos primeros géneros que se dieron para ese entonces, recordemos que vienen a partir de las musas. La tragedia principalmente significa canción del macho cabrío. Y esto está un poquito relacionado con esos bailes de ditirambos, esa celebración que se le hacía al dios Baco, porque bueno, esos sátiros representan al macho cabrío y se decía lo de esos celebraciones violentas y todo esto, justamente porque estaba muy relacionado con el tema trágico. De hecho, en estas celebraciones de ditirambos que se hacían en, vamos a decirle, ciudad, eh, eran representaciones trágicas, mientras que esas representaciones que se hacían en las afueras, en los pueblos, en las zonas rurales, eran representaciones cómicas. Pero bueno, vamos a irnos a la tragedia. Fue el primer género de teatro que además introdujo el diálogo a partir de esto que les contaba de Thespis, esa interacción entre el actor y los coros. Y el desenlace de las representaciones era completamente infausto. Siempre, siempre trágico. Por eso es el nombre de tragedia. Luego, con la comedia, como les decía, nace junto con estos ditirambos en las zonas rurales porque se representaban de forma muy picaresca. Y este género generalmente es muy realista y con un final feliz. Porque bueno, lo que se buscaba era que la gente se identificara con la situación y si se buscaba hacer un tema que no fuese realista, pues difícilmente iban a conectarse con eso. Luego tenemos la tragicomedia. Aristóteles le atribuyó a Plauto el origen de la tragicomedia. Este es un género que no es realista, como en el caso de la comedia, no es realista, y mezcla la comedia y la tragedia, sobredimensionando las acciones, las exagera muchísimo, justamente para sentir ese drama y después sentir la tristeza y pasar luego de una forma así como que bastante violenta a la risa. La idea siempre de la tragicomedia es eso, sobredimensionar las situaciones y las acciones que se presentan. Luego tenemos la obra didáctica, que por ahí decía un dramaturgo que la obra didáctica enseña al público, solamente que si haces una obra didáctica no vas a tener público a quien enseñar. Porque bueno, las obras didácticas están demasiado vinculadas con moralismo. Sin embargo, una obra didáctica, siendo cómica o tragicómica como fuese, presenta temas sociales, políticos y religiosos que no necesariamente tendrían que estar vinculados a pedagogía como tal. Luego tenemos la pieza que se centra en personajes, más que en acciones, se centra mucho en personajes y principalmente el protagonista muestra aspectos cotidianos de su vida y toma o no toma conciencia de eso que sucede. Al final puede ser que el personaje haya cambiado, pero puede que no ocurra nada con él. Esa curva de cambio en el personaje simplemente se mantenga lineal, no ocurra y el personaje termina exactamente igual como comienza, ¿no? Luego tenemos el melodrama, que el melodrama tiene personajes muy simples. Pasamos de dos tipos, del villano supervillano malísimo al protagonista, que suele ser siempre el protagonista, la víctima y el inocente, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, un villano inteligentísimo y por otro, un protagonista super pánfilo. ¿Cuál es la mejor muestra de esto? Las novelas. Las novelas mexicanas, las novelas Televisa, Telemundo, son súper características de este tipo de cosas. Esas son verdaderos melodramas. Vamos a avanzar entonces ya conociendo estos géneros porque me interesa muchísimo más que los géneros es qué pasó después de la creación de estos géneros. Entonces,
En el siglo XX, adentrándose en el siglo XX, lo que eran los dadaístas y los surrealistas fueron impulsando otras propuestas artísticas. Y dentro de esas propuestas artísticas, por supuesto, el teatro no se podía quedar atrás. Y se creó una vertiente del teatro que fue el teatro del absurdo. Y el teatro del absurdo fue llamado el antiteatro. Y hay tres dramaturgos muy característicos de esto, que sería Samuel Beckett de Irlanda, Artur Adamov, que es de Armenia, y Eugene Ionesco, que es rumano, pero criado en Francia. Desde muy pequeño se fue para Francia. Ahí me estoy viendo que me comí la letra A. Qué hermoso. Bueno, vamos avanzando. El antiteatro entonces, ¿qué proponía? El antiteatro proponía un absurdo que fuese de dos tipos, o un absurdo verbal o un absurdo situacional. Entonces, en el caso de Ionesco, que es donde me quiero centrar, Ionesco fue un representante del absurdo verbal. Sus obras, si nos ponemos desde el punto de vista situacional, parecieran que son obras normales. Sin embargo, cuando escuchamos hablar a los personajes e interactuar entre ellos, vemos el absurdo. Eh, ¿Qué es lo que buscaba él con estas obras? Pues simplemente criticar a la sociedad que no lograba entenderse entre sí, incluso siendo muy cercanos. Entonces, lo que se hacía era criticar la falta de comunicación que tienen las sociedades. Eh, el teatro del absurdo también es un teatro de estados de conciencia. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, lo que buscaba el teatro, por ejemplo, el de Ionesco, no era contar historias, sino era exponer situaciones internas del ser humano, sus estados de conciencia, sus estados de ánimo, y poner sobre el escenario la cantidad de contradicciones que tiene el ser humano en su día a día. Entonces, él rompe toda lógica dentro de lo que sería la representación que está haciendo y sorprende con muchas cosas inesperadas y de alguna forma el espectador que hace consciente lo que está viendo allí se ve reflejado en un espejo, pero es un espejo muy poco convencional porque es como leer entre líneas, ¿sí? De eso se trata. Entonces, un poco lo que hace también es que, bueno, cuando ya te encuentras con eso que tú sabes, que son tus flaquezas, que son tus errores, pues ya ni modo, ya lo que haces es reírte de ti mismo y bueno, sabes lo necio que eres, la falta de identidad que tienes o lo que sea, ¿no? Eh, Igualmente las propuestas escénicas eran súper, súper distintas, para nada convencionales, y eso lo convirtió en un dramaturgo muy, muy polémico. De hecho, sus primeras obras estuvieron rodeadas por muchísimos escándalos y descalificaciones. Y de hecho, en muchísimos lugares en donde se presentaban las obras de Ionesco, tenía muy poco público, porque era muy difícil que la gente pudiera entender qué era lo que él quería transmitir, porque obviamente está hablando de la falta de comunicación en las sociedades y lo que él intenta comunicar no llega, ¿no? Entonces era como ratificar lo que él decía sobre las tablas. Pero bueno, eso fue antes, ahora es un gran referente del teatro universal. Creo que me extendí muchísimo, pero me encanta Ionesco y creo que por eso escogí el antiteatro para desarrollar esta vertiente. Eh, Ahora, yo quisiera presentarles a ustedes algunas obras de teatro. Probablemente, muchachos, probablemente casi poniendo mis manos al fuego, diciendo que nunca eh, se han sentido como atraídos por la lectura de teatro, de obras de teatro. Pero bueno, me gustaría mostrarles a ustedes algunas obras que yo creo que son bien interesantes y por eso se las voy a dejar también en,
en el blog, en el Classroom, obras en PDF. Hay algunas que no las tengo, pero las que tenga se las voy a dejar ahí por si se sienten entusiasmados. Entonces, además de mostrárselas aquí y tenerlas en PDF, yo les voy a dar algunos repasitos de estas obras para ver si se entusiasman. Por ejemplo, les traigo un tranvía llamado Deseo, que bueno, también está en el cine clásico, la película, pero la obra de teatro es una obra que es bastante sencilla de leer. Es muy explícita en sus descripciones técnicas, eh, pero bueno, después que pasa toda esa cantidad de información técnica de cómo es la iluminación, el escenario, la cosa, no sé qué, pasamos a los diálogos y de ahí en adelante es un paseo leerla. Es interesante, sería bueno que la leyeran. En el caso de Tennessee Williams, lo que hace es mostrar en un tranvía llamado Deseo eh, unos personajes que están sumamente atormentados. Son solitarios, reprimidos, además se sienten incomprendidos y son víctimas básicamente de sí mismos, ¿no? Al vivir en un mundo que, bueno, en donde sus sueños quizá no tienen lugar y eso es lo frustra muchísimo. Entonces, bueno, es una situación que los hace incompetentes para encontrar su felicidad. Y bueno, vamos ahí un poco al drama y la tragedia. Pero bueno, si deseas conocer más de esta obra, pues la tienes que leer y te la voy a dejar en PDF. Así que bueno, léela. La otra obra es La casa de Bernarda Alba. Perdón. Eh, la traje porque recuerdo haber publicado en mi Instagram hace unas semanas un meme que decía, tú que te quejas de la cuarentena, que dirían las hijas de Bernarda Alba, ¿no? Eh, y me pareció curiosa y dije, bueno, sería bueno retomarla y a ver si alguno de ellos la quiera leer. Esta es un poco más corta y también es muy interesante, es de Federico García Lorca. Es una obra, a ver, es chocante en qué sentido, en que uno se enfrenta a odios, intrigas, las tensiones entre las hermanas, porque bueno, estamos hablando de que una madre autoritaria, amargada por la muerte de su segundo esposo y viviendo en la época en la que vive, opta por un luto que es súper severo y este luto dura 8 años y son 8 años estas eh, las 5 hijas, ella y 2 criadas más. Entonces, bueno, ya se pueden imaginar todo lo que sucede en 8 años de encierro. Eh, Aquí lo interesante es los simbolismos que tiene la obra, que representa Bernarda, que representa es la autoridad, el mando, eh, y cada una de sus hijas representa algo también. Los nombres están asociados también a características humanas. Entonces es bastante interesante el simbolismo y bueno, hay muchísimos temas que se desarrollan aquí, fanatismo, los chismes, la idiosincrasia de los pueblos, la lujuria, la mentira, la muerte. Hay muchas cosas que están allí, digamos, atrapadas en esas 4 paredes de la casa de Bernarda Alba. Y yo creo que a muchos les pudiera gustar, sería interesante. De hecho, estoy pensando, claro, ya ustedes se van a graduar y no van a tener la dicha de hacer más diarios de lectura, pero creo que estoy pensando incluirlos para los diarios de lectura de los futuros eh, muchachos de quinto. Luego tenemos Esperando a Godot, que Esperando a Godot también es una obra del teatro del absurdo. Samuel Beckett, como dijimos, fue uno de sus representantes. Esperando a Godot es una obra en donde hay que esperar a Godot, básicamente, ¿no?
Entonces, durante esa espera, Estragón y Vladimir, en esa espera aparecen otros personajes, pero Godot no llega nunca. Pero siempre hay noticias de él, de que va a llegar, de que hay que esperarlo. Y es necesario, es imprescindible esperarlo. Hay que esperar a Godot. Pero, ajá, ¿quién es Godot y por qué hay que esperarlo? Bueno, esas son las preguntas que nos hacemos durante la obra y para saber las respuestas hay que terminar la obra. Y no les voy a decir más spoiler. Vamos a pasar a Madre Coraje y sus hijos. Madre Coraje y sus hijos me pareció interesante traerla porque lo podemos vincular con los días que corren actualmente. Yo creo que es una obra que no pierde vigencia jamás. Esta es la historia de, a ver, es una vendedora ambulante, ¿sí? Una vendedora ambulante y ella pasa de un bando a otro para vender su mercancía durante la llamada guerra esta de los 30 años entre protestantes y católicos en Europa. Y bueno, allí vamos a ver una cantidad de cosas. Entre otras, las más importantes es la codicia que se tiene por el dinero, que corrompe absolutamente todo. El alma del ser humano se quiebra ante el dinero. Y por supuesto los horrores de la guerra como un instrumento de lucro. Aquí se refleja mucho cómo las personas se aprovechan del sufrimiento de la gente para hacerse millonarios, para obtener más dinero y más poder, ¿no? Entonces, bueno, es algo que actualmente ocurre, incluso en medio de pandemias, de tantas desgracias, de emergencias, la gente sigue aprovechándose de la necesidad de otros para hacer dinero, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que digo que esta obra sigue vigente y que dudo mucho que vaya a perder vigencia. Es muy difícil que el ser humano cambie. Pero bueno, vamos a seguir con la siguiente obra. La siguiente obra de acto cultural, se me pegaron los platinos, acto cultural de José Ignacio Cabrujas, es una obra bastante pintoresca, porque, bueno, comenzando que es la obra más conocida de él, pero es muy pintoresca porque está centrada en un pueblo. Entonces, en San Rafael de Ejido se hace una obra, un acto cultural sobre Cristóbal Colón. Esta obra la hace la Junta Directiva de la Sociedad Luis Pasteur. Esta es la sociedad que monta la obra para celebrar sus 50 años de fundación. Y durante todo lo que pasa en ese acto cultural, en ese montaje, pues entonces vemos eh, lo que sería la idiosincrasia del venezolano. Y algunas cosas que nos pueden chocar, otras cosas que pueden divertir muchísimo. Lo que sí es cierto es que es una obra con un profundo y delicado humor. Es muy, muy, muy graciosa. Independientemente del montaje. De hecho, he visto esta obra muy bien montada, por ejemplo, por el grupo actoral 80, eh, donde participa Melissa Wolf, que es actriz venezolana y directora de teatro, que bueno, se las nombro porque probablemente con ella podamos hacer una videoconferencia. Y esta obra, muy bien montada por el grupo actoral 80, es súper graciosa y montada por otra gente que lo hace terriblemente mal, también da gracia. O sea que bastante hace José Ignacio Cabrujas en esta obra. Luego tenemos la otra obra que yo les decía no tan clásica, otra no tanto, que es una obra de una joven dramaturga, y digo joven porque es muy joven, solamente es 2 años mayor que yo, así que es jovencita. Ella se llama Karin Valecillos, es una de mis dramaturgas contemporáneas preferidas, me parece que es brillante. Ella, ella escribió esta obra llamada Cuentos de Guerra para Dormir en Paz, basándose en justamente las guerras que se viven o que se han vivido. Y es la historia, o son historias, porque son 4 historias cortas que tienen en total 8 personajes que son víctimas de la guerra, de cualquier tipo de guerra, ¿no? Cada quien desde su posición
tiene que ir reflexionando y ponerse a pensar en si quiere aceptar lo que está viviendo o hacerle frente a la realidad. ¿Para qué? Para sobreponerse y no permitir que ni sus sueños ni menos su condición humana sean mermados por algo que esa persona no escogió, ¿no? Y bueno, también me gustó mucho para estos tiempos porque nosotros no escogimos esto que está pasando y aún así tenemos que ver qué hacemos. O nos sentamos de brazos cruzados a aceptarlo y ya, o hacerle frente, ¿no? Pero bueno, tiene cuatro historias. O la primera es Grita Cassandra, que es muy carismática porque son dos hermanas que están separadas por la guerra entre serbios y croatas, pero al mismo tiempo están unidas por la novela venezolana Cassandra, una novela que se transmitió hace muchísimos años por Radio Caracas Televisión, fue muy famosa en el mundo. Y entonces esa novela la estaban transmitiendo en pleno conflicto bélico y estas hermanas separadas estaban unidas por esa novela. La novela era lo que las unía. Luego está Un chiste de las Malvinas, que nos sitúa en Argentina, 10 años después de perder las Malvinas, de, esa, de ese conflicto que ellos tuvieron. Y la tercera historia es El Medio Oriente es de Carúpano para allá, que también es bastante pintoresca porque cuenta, digamos, la situación que están viviendo unos, unos orientales de Aguascalientes, orientales venezolanos, en Aguascalientes, que escuchan por radio que hay una guerra que se desató en el Medio Oriente. Entonces ellos creen que el Medio Oriente, no el Golfo Pérsico, sino es el Oriente donde ellos viven. Entonces escuchan por la guerra y viven la guerra como si realmente la estuviesen sufriendo ellos en sus casas. Luego está Mandrake Copperfield, hijo de Houdini, que es la historia de unos desplazados colombianos que bien pudieran ser desplazados venezolanos hoy en día, que son víctimas de la pugna política en el país y se ven obligados a, a trasladarse, ¿no? Entonces, yo espero poder conseguir esta Cuentos de Guerra para dormir en paz, porque además también estoy contactando a Karim Valecillos y tengo así un puñado de cruces para que podamos hacer una videoconferencia. Y dentro de las asignaciones les pido que investiguen tanto a Melissa como a Karim. Entonces, hasta que voy a llegar con la clase, lo que voy a hacer es un siguiente video para explicarle un poquito sobre las asignaciones y las actividades complementarias que vamos a tener. Un besito, los quiero mucho. Ya saben, pueden ver esto una y otra vez por si tienen alguna duda. Nos estamos viendo o escuchando.